Hola de nuevo. En este vídeo vamos a trabajar los factores protectores y de riesgo para niños y adolescentes en emergencias cotidianas. Muchas cosas sirven tanto para las emergencias masivas como para las cotidianas. Sin embargo, ¿por qué entonces hacer este vídeo? Pues porque hay algunos rasgos diferenciales. El primero y más importante es que el impacto solo afecta a la familia. El entorno permanece inmutable, no hay una afectación del entorno. Esto puede ser un factor protector porque el resto de situaciones de su vida siguen inmutables, ¿no? Sigue todo de forma normal y rutinaria. Pero también se podría ver como un factor de riesgo, puesto que las ayudas y las opciones que se activan en caso de emergencias masivas, en este caso no se activan, puesto que, como hemos dicho, el entorno permanece libre de afectación, por tanto la ayuda disponible tiende a ser mucho menor. Entonces, en este caso se podría ver como un factor de riesgo. Veamos en más detalle cuáles se podrían considerar los factores protectores y de riesgo en la recuperación de después de una emergencia cotidiana. Los vamos a enumerar brevemente y después pasaremos a detallarlos y ver cómo pueden afectar cada uno de ellos de forma positiva o de forma negativa. Hay 4 ejes en los cuales podemos centrarnos a la hora de explorar factores de riesgo y protectores. Las características del niño o del adolescente y su contexto familiar, por un lado. Las características del suceso en sí, del hecho traumático, va a ser diferente, tanto para bien como para mal. Cómo se gestione ese momento de impacto. Y por último, cómo va a ser el seguimiento posterior al incidente, el seguimiento 6 meses vista, ¿no? Ya hemos dicho en otros vídeos que desde que acontece un incidente crítico hasta que nos debemos preocupar o se puede empezar a generar un trastorno, pasa un tiempo, ¿no? Pues bueno, ¿cómo va a ser la gestión de este tiempo posterior al incidente? Es muy importante tener en cuenta para toda la explicación que vamos a realizar a partir de ahora que lo que exponemos, que decimos, bueno, factores de riesgo y factores protectores, son siempre dos caras de una misma moneda, ¿no? Un mismo hecho puede ser tenido como factor protector o como factor de riesgo. Y en la mayor parte de casos, de la misma característica, vamos a poder sacar el lado positivo y el lado negativo. Veamos entonces de las características relativas a los niños, adolescentes propiamente, qué podríamos considerar factores protectores y qué podríamos considerar factores de riesgo. Bien, a nivel de factores protectores, evidentemente el tener una personalidad de base sana, que no tengamos patologías, va a considerarse un factor protector. Por el otro lado, lo que decíamos antes, ¿no? Si nos imaginamos que son dos caras de una misma moneda, el hecho de haber sufrido algún trastorno psiquiátrico o psicológico en el pasado va a actuar como factor de riesgo en este tipo de situaciones. También, por ejemplo, a nivel de relación con la familia, a nivel del vínculo que tenga con las figuras de referencia. Pues un vínculo sano, un vínculo protector, va a ser un vínculo seguro, en definitiva, va a ser un factor protector y en cambio un vínculo patológico, un vínculo viciado, va a ser un factor de riesgo. A nivel de capacidades de los niños y los adolescentes, pues depende de cómo sea su habilidad de resolución de conflictos, de las herramientas y las habilidades, capacidades que tengan de afrontamiento de los problemas de su vida, ¿no? Cómo hayan gestionado los acontecimientos vitales estresantes previos, ¿no? Todo eso puede ser un factor protector si el niño o el adolescente tiene esas capacidades, ha resuelto con éxito otros acontecimientos previos, ¿no? Es esa evolución positiva del niño. Y en cambio puede ser un factor de riesgo si no tiene capacidad de afrontamiento, si no tiene tolerancia a la frustración, si no ha sabido resolver bien acontecimientos vitales estresantes previos y los acarrea, ¿no? Esa idea de piedras en la mochila que hacen que luego el camino sea más pesado y ante un incidente crítico nos impida avanzar
de forma correcta. A nivel de los factores de riesgo y protectores que influyen de las características del incidente crítico, vamos a fijarnos sobre todo en 3 puntos clave, ¿no? Si el incidente crítico implica una muerte. Esto también en emergencias masivas también estaba contemplado como incidente, como factor, para que se tenga que contemplar en los factores de riesgo y factores protectores. El hecho de que se haya acontecido una muerte y que esta muerte sea de alguien cercano o no. Bien, pues en las emergencias cotidianas, el hecho de que haya acontecido una muerte o no, y sobre todo si esta muerte es de un familiar cercano o de los progenitores, se considerará que hay más riesgo que en una situación donde no haya acontecido una muerte o la muerte sea de un familiar lejano. También depende mucho el tipo de muerte que se produce. Es diferente que sea una muerte que no sea esperada, traumática, o que sea una muerte de la cual luego no se recupera el cadáver. Este tipo de cosas hacen que la situación se prevea más de riesgo que en situaciones donde ha sido una muerte esperada, donde ha podido haber una despedida, donde ha podido haber un seguimiento, una preparación de este momento de la muerte. Enlaza directamente con el último punto que tienen ustedes en su PowerPoint, que es el proceso de la oportunidad de poderse preparar o no ante la muerte de un familiar. Esto no quita que el hecho de prepararnos tenga que hacer que la muerte duela menos. Hay una creencia de que cuando se mueren las personas por enfermedad o larga enfermedad que han estado hospitalizadas, como que nos tiene que doler menos, ¿no? Bueno, ya has tenido tiempo para prepararte, esto ya lo veníamos viendo, ¿no? Que la tristeza es como que está menos permitida en estos casos o que no tendría que ser tan intensa. Esto, como digo, es un error ampliamente difundido. El hecho de que nos preparemos para la muerte de una persona querida no significa que esa muerte nos tenga que doler menos. Simplemente que el proceso va a ser un poco más fácil o más llevadero, puesto que hemos empezado a elaborarlo antes. Pero eso no significa que el grado de dolor, el grado de afectación tenga que ser menor. A nivel de los factores que tenemos que tener en cuenta, tanto de protección como de riesgo, de la gestión del momento del incidente crítico, nos podemos fijar en 5 puntos básicos. ¿Qué nivel de activación ha supuesto este incidente? ¿Ha sido un momento de agitación masiva? ¿Toda la familia se ha alterado? ¿El pequeño ha sufrido una activación importante, un momento de estrés que le ha llevado a tener una activación fisiológica muy importante? Bueno, pues esto sería una de las cosas que tendríamos que recoger. Y en este caso, ¿cómo hemos podido contener al pequeño? ¿Le hemos podido contener de forma satisfactoria o no? ¿O el consuelo que le hemos proporcionado no ha sido el adecuado para el pequeño en esa situación? ¿No hemos sabido consolarlo correctamente? Si ha habido un momento que, por los factores que sean, no hemos podido contener del todo al pequeño, lo tenemos que ver como un factor de riesgo. Hay algo que está haciendo que el niño o la niña esté más activado de lo normal y las estrategias que usamos normalmente no nos estén funcionando, con lo cual tenemos que cambiar un poco la forma de gestionar esa activación en este momento en concreto. También es muy importante si el niño ha podido estar al lado o no de sus progenitores en el momento del incidente y en los momentos posteriores. El hecho de apartar a los niños de la figura de referencia en el momento de impacto es un factor de riesgo. La recomendación sería que, aparte de informar al niño de forma veraz y de forma correcta, no negarle acceso a la información al niño y que pueda participar de todos los rituales y de todos los actos que se lleven a cabo relacionados con el incidente siempre y cuando él quiera, también es importante que no lo apartemos de la situación del núcleo crítico. Muchas veces hay una muerte en la familia, ¿no?, de un abuelo, y dejamos al pequeño con los vecinos o con unos tíos que no están tan afectados, ¿no?
Pues si ha sido la muerte del abuelo paterno, lo dejamos con los tíos maternos, ¿no? Esto, que es una cosa que está muy extendida y que sería una forma que pensaríamos que es correcta de funcionar, ¿no? Porque le evitamos sufrimiento al niño. Normalmente siempre intentamos, sobre todo cuando son niños pequeños, evitarles el máximo sufrimiento. No queremos que tengan que pasar por eso. Pero esa muerte le va a afectar igual. Y cuanto más pueda estar con sus padres y más partícipe sea de todo, mejor va a evolucionar y más integrado se sentirá. Si no, pueden aparecer sentimientos de abandono relativo, en el sentido de me están apartando de esto, quizá piensa que entonces no tiene derecho a sentirse triste o no tiene derecho a sentirse vinculado a una cosa que realmente le está tocando, ¿no? Es importante tener en cuenta estos pequeños detalles. Por todo esto, ¿qué podemos deducir? ¿No? Que las necesidades de los niños en estas situaciones suelen ser muy básicas y suelen ser las que tenemos también los mayores, en el sentido de que necesitan ser tenidos en cuenta, necesitan tener esa sensación de que no se les aparta. Muchas veces es importante darles una tarea que hacer. A veces cuando somos mayores, ¿no? El hecho de que nos digan, bueno, pues ocúpate de esto, hace que funcionemos, ¿no? Mejor, que aunque sea un poco en stand-by, nosotros vamos transitando porque tenemos que repartir agua, por ejemplo, ¿no? Los niños también. Los niños, si les damos algo que hacer, les damos sensación de control, aunque sea en una tarea muy pequeña. Y esto hace que ellos puedan transitar por este momento crítico de forma más pausada, más tranquila y mejor, en definitiva. Como hemos dicho, también es muy importante que si ellos quieren se les dé la opción de poder participar en todo tipo de rituales de despedida. Véase velatorios, funerales, cualquier tipo de acto que se lleve a cabo para despedir al difunto. Se le debe dar la opción de que sea él quien escoja, no apartarlo porque pensemos que son pequeños, que no se enterarán, que no les va a hacer ningún bien. Bueno, dejemos que él pueda decidir. Esta persona, este niño, va a crecer y esa muerte la va a llevar consigo toda la vida. Aunque ahora lo apartemos, llegará un momento que se preguntará, ¿no? ¿Por qué no se pudo despedir? Finalmente, al principio de este vídeo hemos comentado que también era muy importante el seguimiento, ¿no? Posterior, un seguimiento que puede durar hasta los 6 meses antes de ver cómo ha evolucionado todo, tener una visión global del proceso. ¿Qué cosas son básicas para poder hacer un buen seguimiento de la evolución de este incidente crítico? Si finalmente se resuelve bien o no, o hay que pedir ayuda externa, o cómo hemos podido gestionar esto de forma efectiva o no. Primeramente, es básico que los progenitores tengan una serie de orientaciones, ¿no? Pues, por ejemplo, hacer este curso de primeros auxilios psicológicos y saber cómo lidiar, cómo gestionar con incidentes críticos en la vida cotidiana. Que estén orientados. Si ustedes tienen un familiar que está pasando por esto, pues poderles dar la información básica que les puede ser de ayuda en algún momento. También es importante que los niños tengan espacio para jugar, para preguntar, que como personas de referencia estemos ahí para cualquier necesidad que tengan. A veces preguntan cosas muy, muy tontas, ¿no? O cosas que no se nos ocurrirían en ese momento, porque, bueno, cada uno tiene su línea de pensamiento y a veces nosotros en una emergencia lo que pensamos es, bueno, ¿y esta noche dónde voy a dormir, no? Bueno, pues entonces ellos quizá lo que te preguntan es, ¿no voy a poder jugar hasta que todo esto no pase? ¿No? Bueno, cada uno tiene sus preocupaciones y no debemos juzgarlas porque en un momento de crisis el cerebro usa sus estrategias para poder seguir funcionando. Con lo cual, bueno, pues darle esa oportunidad de que pueda jugar, que pueda pintar, que pueda expresar sus emociones de la forma que él necesite. Con lo cual, para eso, total libertad a nivel de expresión y a nivel de desfogue, ¿no? Un poquito de vaciado de emociones. También es importante, y esto tanto para niños como para adultos, en otros vídeos lo han visto,
Volver a la rutina cuanto antes mejor. Volver a la rutina con todos sus efectos. No solo ir al colegio o hacer los deberes, sino recuperar los límites y las normas que había antes del incidente crítico. No ser laxos por el hecho de que haya habido una muerte en la familia. Habrá unos días de reajuste, evidentemente, en los que quizá hay alguna norma que se flexibilice, pero cuanto antes se vuelva a la rutina en todos los ámbitos, mejor y más favorecerá la recuperación del niño y en este caso también del resto de la familia. También es muy importante en la gestión, en la buena gestión de un incidente crítico, saber cuándo pedir ayuda. En este caso, y como hemos dicho en otros vídeos, si a partir de las 4 semanas, a partir de más de un mes, sigue habiendo síntomas fuertes y claros de activación fuera de lo normal, reexperimentación de el incidente o pesadillas recurrentes o problemas de concentración o todos esos síntomas que ya hemos visto en anteriores vídeos, se debe acudir a un profesional. A veces simplemente para que nos dé pautas de cómo gestionar mejor el incidente y ver cómo evoluciona, que nos dé un apoyo en la evolución. Es muy importante, veníamos hablando, ¿no? Factores protectores, un niño sano que no ha tenido antecedentes psiquiátricos o psicológicos, seguirá siendo un niño sano. Igual que los adultos, ya hemos hablado, ¿no? Un incidente crítico es una ruptura, un momento de decisión en nuestra vida, pero es un momento que después no volveremos a ser iguales, pero seguiremos siendo personas sanas y que habremos sacado algo de esta experiencia.